de Educación, porque en el día de hoy comenzaron las 72 horas de paro en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a hablar de esto con Julio Durán, él es decano de la Escuela de Educación de la Universidad Austral y han hecho un trabajo muy interesante. Bienvenido, Durán. Buenas tardes, ¿cómo estás, Eleonora? Bien, muy bien, un placer tenerlo aquí. Bueno, han hecho un estudio muy interesante en el cual ustedes comparan el conflicto docente de este año con el conflicto docente en años anteriores. Y según lo que ustedes han visto, el conflicto de este año es mayor que el del año pasado. Exactamente, desde el año pasado empezamos a recoger un poco la información sobre que estaba fragmentada al haberse abierto la negociación a las provincias. La empezamos a reunir en el informe del conflicto docente y lo vamos actualizando periódicamente. En la actualización de esta semana, a mitad de año, se destacan varios aspectos que pueden señalar esa mayor conflictividad, sí, incluso contra el pronóstico de que al no ser un año electoral probablemente iba a bajar esa conflictividad. Sin embargo, no fue así. Tenemos 4 provincias que no han cerrado la paritaria contra 2 a esta altura el año pasado. Ahora estamos con... el año pasado quienes no habían cerrado paritarias eran Santa Cruz y Chaco. Santa Cruz y Chaco. Este año Santa Cruz, Chaco y Tierra del Fuego. Más la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por supuesto, esa es más la provincia de Buenos Aires. Entonces, tenemos el doble de casos, de jurisdicciones sin llegar a un acuerdo y claramente un pronóstico reservado por el contexto económico tan agravado, se podría decir, que está presentando el país. Especialmente, yo diría que todos más o menos tenemos claro el impacto del brote inflacionario que está teniendo el país, lo que ha hecho que como arrancó el año, con ese techo del 15%, recién lo escuchaba el rector de la UBA, que se ha quitado ese techo. Sí. Sin embargo, en muchas negociaciones a nivel jurisdiccional se insistió en poner ese techo. En mantenerlo. En mantenerlo cuando era una cosa inviable. Ya estamos hablando del 20% y no se sabe en cuánto va a terminar. Sí, tal cual. Ahora, si hablamos de días sin clases, ¿no? Hace un rato también hablaba el rector de la Universidad de Córdoba y él decía que le preocupaba la cantidad de días sin clases y los alumnos fuera de las aulas por el conflicto en las universidades en estas últimas 3 semanas. Pero si miramos a la provincia de Buenos Aires, ya estamos hablando de 16 días sin clases en este ciclo. Ese fue el origen de nuestro informe, uno de los primeros focos, ahora se ha derivado mucho al tema paritario, pero uno de los primeros focos que teníamos con el informe conflicto docente era poner justamente atención a la pérdida de días de clase y a la falta de compromiso de una parte y otra para lograr esos 180 días mínimos de clase o incluso 190 que ha declarado el Consejo Federal de Educación hace unos años. Y eso salta a la vista ahora en la provincia de Buenos Aires. El año pasado el total de días perdidos fue 18, hasta ahora venían siendo 16, más estos 3 días que, que empezaron hoy, van a ser ya 19 días, además con el agravamiento de un mayor nivel de acatamiento, según han reportado los medios, y que es un poco la fuente con la que vamos y de hecho desde la Gobernación de la provincia de Buenos Aires han reconocido que el acatamiento en este caso fue mayor que otras veces. Que ha sido mayor que otras veces. Son todas señales de esa conflictividad y también como un llamado de atención a las dos partes, por lo menos así lo vemos en el equipo de la escuela. Digamos que a veces parece un diálogo de sordos, ¿no? O sea, entonces se levanta, una parte reclama una cosa, la otra es como si no escuchara ese reclamo. Y así se da ese y en el medio los chicos. Y en el medio los chicos, ¿no? Que justamente me parece que en eso es el mayor consenso que se puede dar, me parece, este tema, es que si alguien no tendría que ser perjudicado por un conflicto, con la necesidad que tenemos, con los problemas que tenemos como sociedad, no deberían ser justamente los perjudicados los chicos, y sin embargo son los chicos de sectores vulnerables, donde es mayor el acatamiento, los que más son perjudicados, los que menos medios tienen para justamente sortear estos días de clase
perdidos. Ahora, ¿cómo se hace en ese caso, Durán? Porque si uno habla con los gremios dicen, nosotros estamos peleando por lo justo, por los docentes, por su salario, nosotros no queremos que los chicos se queden sin clases, pero no nos escuchan. Si uno habla con la gobernación dice, queremos seguir discutiendo con los chicos en las aulas, pero bueno, la discusión realmente también se extiende en el tiempo, no se los llama para reunirse. Y usted bien lo decía, en el medio quedan los chicos. ¿Qué solución se le puede encontrar para que no estemos contando esto año tras año? El problema para mí sigue siendo el uso político de la educación para diferenciar las posiciones ante otros problemas de la sociedad, Sí. donde se busca un rédito político en un conflicto que no debería existir. Si realmente llegamos a ese consenso que todos declaramos de que la educación es la prioridad, lo más importante, la base debería ser que las escuelas funcionen. Pero es posible. Y después entremos a mejorar. Yo creo que es posible porque hay decisiones que están en el nivel político de decir a dónde se van a asignar los recursos. Evidentemente, eso implica, los recursos son limitados. Sí, escasos. En un contexto tan difícil, es razonable que se planteen esa limitación de recursos, pero hay que tomar una decisión. Bueno, ¿qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que tengo que atender? Y bueno, allí es donde me parece que hay un poco de disonancia entre el modo en que el gobierno dejó que se corriera el conflicto, que hubiera sido distinto si en marzo, como ha sido... Hay provincias que son más pobres que la provincia de Buenos Aires, con menos recursos, y que cerraron sus negociaciones en el mes de febrero y en el mes de marzo. Eso había sido un buen auspicio respecto al año anterior. Claro, ahora estamos en agosto. Estamos en agosto. Estamos en el mes Entonces, 8 y no se han cerrado las paritarias. No hay intención de cerrar el acuerdo. Entonces, si hubiera intención de cerrar, porque estaba prohibida la cláusula gatillo, entonces es como crear un cóctel para que se produzca el incendio, digamos. Pero ¿usted cree que no se cierra el acuerdo? Estamos en el mes 8, como bien marca usted, no existe que no se esté cerrando. Estamos ya cerrando la segunda mitad del año y todavía no hay acuerdo paritario en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no es prioritario para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, o porque realmente, como ellos esgrimen, la situación económica es tan endeble y tan dispar en lo que va del año que no pueden comprometerse con un número. Ese es el argumento del gobierno, entiendo que es válido y solamente ellos conocen más a fondo la situación, pero también se podría decir cómo se llegó a esta situación, Claro. porque ese argumento, digamos, ya se sabía al comenzar y también se aplica para otras jurisdicciones. Entonces, incluso si uno pudiera tener elementos, decía, bueno, la provincia de Buenos Aires ha recibido algún resarcimiento histórico, Sí. alguna mejora de sus ingresos. Bueno, evidentemente es un contexto muy complejo, pero me parece que si realmente la educación es la prioridad, me parece que es fácil, no fácil digo, pero por lo menos dar algún signo de intención de que se resuelva, como han hecho en otras jurisdicciones, a veces con un decreto, si bien la provincia ha ido acompañando con sumas a cuenta y tratando de acompañar, pero realmente da la impresión de que o se sienten cómodos en esta situación de conflicto, porque no sé si es un mensaje para un determinado electorado, pero claramente hay una Porque población... aquí sí siente que está metida la cola también la política en esta discusión. Digo, la relación de fuerza por un lado de la gobernación, por el otro lado los gremios, sobre todo Baradel. Para mí es la hipótesis que tengo en este momento, es esa, que hay un interés político en que no se resuelva el conflicto. Ahora, mientras todo esto pasa, recién lo decíamos, hay chicos que ya van a perder 19 días de clase. Esos 19 días de clase, según lo que nos ha mostrado la historia de nuestro país, no se recuperan. Se dice que se van a recuperar, claro, pero no se recuperan. Entonces yo pregunto, hay una sumatoria, ¿no?, de los chicos que están en las escuelas públicas, que este año pierden 19 días de clase, 19 días menos que un chico que estudia en una escuela privada, más los 18 días de clase del año pasado, que también ha sucedido exactamente lo mismo, y así sucesivamente. O sea, un chico que pasó por toda su primaria y secundaria por la escuela pública está expuesto a haber recibido menos formación. Eso no quita el esfuerzo que hacen los maestros, realmente muchas veces en condiciones tan
tan precarias para recuperar esos días, para que no se vean pero perjudicados. no lo pueden lograr. Pero según dicen las estadísticas, y se ve también en las pruebas de desempeño, los resultados son pobres, los resultados no son los adecuados no es que tener más días de clase va a mejorar el rendimiento automáticamente. No es una condición suficiente, No. pero sí también hay coincidencia en que es una condición necesaria, estar más tiempo, y de hecho se habla de extender la jornada, Claro. por eso es la tendencia a ampliar la cantidad de días de clase, etcétera. O sea que hay una relación entre tiempo de trabajo en el colegio, en la escuela, etcétera, en el aula, y la calidad de los aprendizajes. Entonces, no es necesario simplemente estar, no es suficiente simplemente estar en la escuela, pero sin estar en la escuela es muy difícil que se mejore. Por supuesto, aparte el cuando uno rendimiento. habla de un día, una jornada en la escuela, no hablamos solamente de lo académico, sino también de lo social, Lo social, ¿no? por supuesto. Que implica todo esto. También para muchos chicos significa el comedor. Exactamente, ¿No? tantas dimensiones que van junto con la escolaridad. Tal cual. Para la familia que tiene dónde dejar a los chicos. Un padre que trabaja, los dos padres Sí, que toda la trabajan. toda la logística hay que volver a... ¿Dónde están los chicos? ¿Quién nos cuida? Tal cual. Un problema. Durán, muchísimas gracias por su Bueno, tiempo. gracias, Eleonora. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí, ya venimos. Ya vuelve. Café de la Tarde. Cuando el dolor